Bienvenidas, bienvenidos a un curso de SEO to Hero. El día de hoy vamos a aprender a hacer una simulación con Python y vamos a aprender un poco sobre estadística. Una biblioteca excelente en Python para aprender estadística y hacer pues cosas numéricas en sí se llama NumPy. Entonces, lo único que tenemos que hacer para acceder a esa biblioteca es poner el comando import. Pues vamos a importar una biblioteca que no está en nuestra computadora y la biblioteca que queremos en este caso se llama NumPy. Por convención y también para que sea un poco más agradable, le vamos a poner un apodo. Y para poner un apodo tienes que poner el comando as. Y simplemente le vamos a poner el apodo np. ¿Qué significa poner un apodo? Que cuando nosotros pongamos el comando np, nos estamos refiriendo a NumPy. O sea, simplemente es para hacer que sea más agradable el código. Otro ejemplo es, si queremos hacer gráficas, la biblioteca se llama matplotlib.pyplot. En este caso es muy obvio que necesitamos un apodo, y el apodo es PLT usualmente, entonces es más claro. Ok, estas bibliotecas son bastante útiles, especialmente NumPy tiene un montón de cosas padres que puedes utilizar, y tiene algo que la gente no utiliza usualmente, pero vale mucho la pena, que son los NumPy Arrays. Y vamos a ver un poco de eso ahorita, pero mostrarles un poco de NumPy. Entonces, con NumPy nosotros podemos hacer ciertas operaciones. Imagínate que yo tengo una lista, le voy a decirle aquí ganancias. Supongo que tengo una lista que es de ganancias, le voy a decir uno gané 100 pesos, luego 120, luego perdí 200, luego gané 10, luego perdí 20, ¿no? Ok. ¿Cómo lo haría yo para obtener la suma de esta lista? Con NumPy nosotros tenemos una función que es np.sum y aquí nosotros le podemos poner una lista y esto nos va a devolver cuál es la suma. Y esto también, lo que está padre es que resuelve bastantes errores. Entonces, en caso de que aquí hubiese un número que es como un string o así, nos lo puede resolver y no se rompe. Pero sirve para muchísimas más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es la media? Entonces aquí simplemente le puedo preguntar numpy.min y me va a dar la media. O si yo quisiera saber la desviación estándar, también me va a dar la desviación estándar. Creo que no se escribe así, creo que en este caso es std. Ok, ahí está, y me da la desviación estándar. Muy bien, entonces puedo acceder a varias medidas estadísticas con NumPy, lo cual está bastante padre. Bueno, pero eso es de las pocas cosas que se puede hacer con NumPy, porque imaginemos que yo ahora a ganancias le digo, ok, muy padre tu ganancias, pero te quiero convertir, y eso está muy padre, en un array. np.array ganancias. Ok, entonces aquí ya cambió todo, porque yo ya no necesito estar llamando a NumPy. Ganancias ya tiene las propiedades. Entonces yo podría poner ganancias punto min y me va a decir cuál es su valor. Aquí yo le podría poner sum. Si no me equivoco, también hay uno que se llama cumsum, que es la suma acumulativa. Cumsum, creo que sí. Ahí está, excelente, es la suma acumulativa. Le puedo poner un montón de cosas. Incluso, si no me equivoco, creo que le puedo poner plot. No, esto no le puedo poner a un array. Sí, me dice, no lo tiene. Ok, excelente. Entonces, esas son algunas cosas. Pero lo que nos está interesando aquí a nosotros es la estadística. Entonces vamos a aprender ahora un poquito de NumPy para estadística. Entonces aquí a poner NumPy para estadística. Y lo que nos va a interesar en la estadística, entonces lo que nosotros tenemos que relacionar con estadística es experimentos. Siempre que nosotros pensemos en un experimento, tenemos que pensar en estadística. Entonces, ¿qué es un experimento? ¿Cómo podemos resumir un experimento? Entonces, un experimento va a ser resolver una pregunta utilizando el método científico. Y esto es donde hay que ser muy cuidadosos, selectivos, aunque nos digan lo que nos digan. Por eso es que un científico de datos tiene que ser un científico, tiene que entender ciencia, tiene que haber llevado tal vez un curso o leído un libro de desarrollo de experimentos, metodología de investigación. Por más aburrido que sea, es aburridísimo, hay que saberlo. Porque al final de cuentas, eso es lo que es la ciencia. Y tenemos un protocolo, es muy bueno, pero hay que saberlo. Entonces, para todo lo que vamos a empezar a hacer acá, vamos a empezar a utilizar la estadística para resolver preguntas utilizando ciencia. Básicamente eso es. Muy bien, entonces, sabiendo esto, vamos a ver qué podríamos nosotros realizar, qué tipo de experimentos podríamos realizar. Entonces, para esto nosotros tenemos que pensar en escenarios. Voy a utilizar aquí Paint, vamos a poner un nuevo archivo
Y vamos a pensar en lo siguiente. Supón que eres una persona que va corriendo hacia el metro de la Ciudad de México. Y llegas al metro y te encuentras que el metro está completamente vacío, ¿no? No se escucha nada ni nada. Y tú sabes que el metro pasa cada 5 minutos. Y tú te preguntas, ¿cuánto voy a esperar? Entonces, no hay nadie que te pueda decir cuándo pasó el último tren, porque tú sabes que el tren, por ley, no vives en un lugar donde por ley, el tren pasa cada 5 minutos, pero pues no sabes si va a pasar cada 2 o cada 3, etc. O sea, tú no sabes cuándo pasó el último. Entonces, si el último se acaba de ir, tú sabes que vas a esperar 5 minutos. Pero si el último se fue hace 4 minutos, únicamente vas a tener que esperar 1 minuto. Entonces, cuando se trata de un experimento como este, donde realmente no tienes idea, o sea, no tienes idea en dónde está de este rango, nosotros vamos a llamar a este tipo de experimento un experimento uniforme. ¿Por qué? Porque la probabilidad de hace cuánto se fue el último tren, que nos va a decir cuánto tenemos que esperar, puede ser desde 0 a 5 minutos, no tenemos idea. Nadie nos puede decir esa información. Y aquí hay algunas cosas padres que podemos ver con esto. Primero que nada, la esperanza de cuánto vamos a esperar, es decir, lo más promedio de cuánto vamos a esperar, no se lo van a creer, pero es justamente la mitad. Si tú sabes que pasas a cada 5 minutos, pero no sabes cuánto pasó el último, lo más probable es que tengas que esperar la mitad del tiempo, 2.5. Eso es una ley matemática de esta distribución, que se llama la distribución uniforme. Entonces vamos a ver con programación si esto es cierto. Aquí le voy a poner una X y le voy a explicar por qué. Aquí estamos viendo cosas muy padres y matemáticas, pero es poquito a poquito. Entonces, vamos a ver, vamos a simular esto. Vamos a simular eso. Entonces, voy a poner aquí un código. Y voy a poner simulación de tiempo de espera. Ok. Y aquí vamos a poner, sabemos que un tren pasa cada 5 minutos. No sabemos hace cuánto salió el último tren. Ok, entonces eso es el experimento. Es un experimento muy básico, pero pues así se empieza. Lo que tenemos que hacer realmente es simular hace cuánto se fue el último tren. Entonces, ¿cómo puedo yo simular eso? ¿Cómo puedo simular un simulatorio entre 0 y 5? Bueno, lo voy a hacer utilizando la función random que tiene NumPy. Entonces, le voy a decir np.random y le voy a poner otro punto porque le tengo que decir qué tipo de distribución es. En este caso le voy a poner uniform. Entonces van a ver que le voy a poner uniform. Ahí está. Y luego yo le voy a poner cuáles son sus valores. Entonces le tengo que poner cuál es el low y cuál es el high. Le voy a poner, va de 0 hacia 5. ¿Ok? Y si solo le pongo esto, me va a generar este valor. Entonces miren, aquí el tren se fue hace 1 minuto. Aquí el tren se fue hace 4 minutos. Aquí el tren se fue hace 1 minuto. ¿Ok? Etcétera. Entonces vamos a hacer un pequeño código que sea más bonito de ver. Entonces, aquí le vamos a poner tren cada, y es cada 5. Vamos a poner tren left, vamos a hacerlo en inglés todo. Entonces, train every y train left. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es imprimir. Debes esperar train every menos train left, y aquí hay que corregir esto. Excelente, muy bien, y vamos a ponerle minutos. Y vean que aquí ya estamos haciendo la simulación del experimento. Aquí nos dice cuántos minutos deberíamos esperar, y esto es un evento completamente aleatorio. Este invento se lo inventó completamente nuestra computadora, haciendo una cosa súper padre, que se llama teoría de números. Es increíblemente padre. Pero lo que está haciendo es generar un número aleatorio siguiendo la distribución uniforme. Aquí lo pueden ver si se meten a Wikipedia. Entonces, esto es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Hay un excelente investigador de esto. De hecho, nada más para hablar de él, porque es un
excelente. Ahí está. Este es uno de sus videos. Entonces, excelente profesor. Aquí sí nosotros tenemos la distribución uniforme. Es justamente lo que estamos haciendo. Nosotros queremos generar un número aleatorio entre el 0 y el 5. Aquí hay unas cosas un poquito más matemáticas, pero aquí pueden aprender un poquito más de eso. Sin embargo, hay una fórmula y eso es lo que importa. Existe una fórmula. Hay una fórmula que ya está escrita. Y miren, aquí está, es 1 y aquí sería 1 entre 5, entonces hay un quinto de probabilidad de caer como entre cada casillita de 1. Son cositas así, pero aquí pueden aprender muchísimo más. Wikipedia es muy bueno para todas las distribuciones que vamos a ver en este curso. Pero bueno, entonces esto lo genera Python siguiendo esa distribución. Pero lo que nosotros nos preguntamos en el Paint, no se nos puede olvidar, por favor. Nosotros nos preguntamos algo y no nos debemos distraer de eso. Nos distraemos, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto voy a esperar? Aquí cada vez que yo le estoy poniendo que yo lo corro, lo único que está pasando es que me está saliendo un valor entre 0 y 5. No estoy resolviendo nada. Hay que entender cómo se resuelve esto. Entonces, muy sencillo. Vamos a aprender un poquito más sobre los números aleatorios en random. Si yo le pongo aquí un tercer parámetro, me va a dar varias simulaciones a la vez. Entonces esto va a simular 100 veces. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, si yo pongo plt.plot y le pongo train left, voy a ver esto. Inmediatamente, las personas que hacen finanzas saben que es un movimiento aleatorio. Estás oscilando alrededor de un valor. Pero aquí nosotros podemos analizar un poquito más de eso, pidiéndole tal vez que sea un circulito. Y lo que vemos es que realmente los valores están dispersos de manera aleatoria entre el 0 y el 5. No se acumulan en ningún número. ¿Cómo podemos ver aún más claro esto? Podríamos pedirle un histograma. plt.hist, si no me equivoco. Vamos a ver. Y obtenemos algo así. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder es que si yo aumento esta cantidad, el histograma se va a ir pareciendo cada vez más a lo que realmente se debería ver, que es que todos se ven parejitos. El histograma es la distribución y como caen igualito en cada bloque, se deberían ver igual. Al final, cuando tengamos un número muy grande, por ejemplo así, básicamente nos deberíamos acercar a lo perfecto. Y esto se debe a la estadística. Hay unas leyes, las leyes de los grandes números, que nos dice que siempre si repites un experimento muchas veces vas a llegar a la media y a la distribución de la varianza perfecta. Entonces, eso es lo que nos permite esto. Ok, mucho bla bla bla. Lo que nosotros queremos saber, ya que vimos que sí esto está aproximando lo que nosotros queremos, es cuánto voy a esperar. Y esto lo vamos a resolver muy fácil. Vas a esperar el promedio. O sea, lo simulamos 10.000 veces. ¿Cuántos son ahí? Son 10.000 veces. Bueno, eso nos dice que cayó todos en lugares similares. Vas a esperar, al final de cuentas, el promedio menos una varianza. Entonces vamos a sacar eso. Vamos a ver simplemente aquí cuánto es train left.min. Y también queremos ver cuál es la varianza. Entonces vamos a poner train left.standard deviation. Y era STD. Muy bien, entonces vemos que sí llegamos a la conclusión del que al final las matemáticas es lo que rige este experimento, 2.5. Y tenemos este tipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtuvimos de este experimento? El resultado nos dice lo siguiente. Lo más probable es que esperes y vas a ver, el margen inferior es 2.5 menos 1.4. ¿Y eso cuánto es? Eso es 1.1. Y luego el otro es al revés, 2.5 más 1.4, y eso es igual a 3.9. Entonces lo más probable es que vas a esperar entre 1.1 y 3.9. Es decir, vas a esperar entre 1 y 4 minutos. Si eres muy afortunado, vas a esperar menos de un minuto. Si neta eres súper desafortunado, vas a esperar más de 4 minutos. Y eso tiene sentido. Es lo que realmente esperaríamos. Entonces, este tipo de cosas que nos permite darle un rango de probabilidad a algo, en este caso del 75%, si lo queremos ver así, o nosotros podemos decir qué tanto aceptamos ese riesgo, y justamente vamos a medir con
esto, decimos, bueno, yo solo me quiero arriesgar el 0.5 de una desviación estándar, lo que sea que eso signifique, pero esto nos va a permitir hacer experimentos más padres y con más seguridad, medir el riesgo. Entonces, pues bueno, ya resolvimos esa pregunta bastante padre. Muy bien, entonces me gustaría hacer un experimento más. Y este experimento es de mi distribución favorita. Bueno, es una de mis distribuciones favoritas, pero es la distribución exponencial. Entonces vamos a poner aquí la distribución exponencial. La distribución exponencial lo que nos va a permitir es tiempos de espera. Entonces, nosotros podemos ver cuánto va a tardar algo en descomponerse. Entonces, podremos ver cuánto es el tiempo de función de una cosa. Y esta es su fórmula. Pero lo que realmente sirve de esta función, o lo que realmente se utiliza en esta función, es esto. Esto aquí. Es la curva de acumulación. Entonces, lo que te está preguntando es cuál es la probabilidad que la x, en este caso del tiempo de vida, sea menor que este número. Entonces, lo que te está diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que, digamos, una lámpara o un coche o una computadora, digamos una computadora, duren menos de cierta cantidad de años? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dure menos de un año? La probabilidad de que dure menos de un año es cerca del 40%, digamos, ¿no? Entonces, tú si eres el dueño de una empresa, puedes estar viendo con estas probabilidades que sacas, históricas, cada cuando tú tienes que estar renovando tu material y hacer una contabilidad muy buena. Porque los que saben de contabilidad saben que tienes que estar metiendo, por ejemplo, depreciación de tus activos. Entonces, cosas así que no son tan comunes, pero que con matemáticas te permiten hacer estadísticas preciosas, son estas. Entonces, el tiempo exponencial a mí me encanta. Y vamos a utilizarlo. Aquí simplemente, si quieren aprender un poquito más, yo lo que haría, y este es un consejo, es abriría ChatGPT y le preguntaría que me explique sobre el tema. Entonces le diría, using NumPy, briefly teach me random exponential distribution. Entonces, usando NumPy, por favor, enseña un poco de la distribución exponencial. Y vamos a ver qué nos da ChatGPT. Usualmente aprender con ChatGPT hoy en día es muy bueno. Si tienes la versión Pro, que yo la recomiendo, pues tener resúmenes muy buenos. Yo digo que es una herramienta invaluable y lo pueden ya hacer como en Teams. Entonces, si se organizan entre varios, pueden sacar una suscripción bastante económico, que creo que está bastante bien. Bueno, entonces aquí tenemos lo mismo que nos aparece en Wikipedia. Ustedes deciden dónde verlo, pero aquí me está dando un poco de la teoría matemática. Eso está padrísimo. Eso me parece muy bien de ChatGPT porque yo le pedí NumPy, pero aún así me dio esto, que es la teoría matemática. Aquí yo automáticamente me dice cuál es la media. Yo no tengo que hacer el experimento. Es 1 entre lambda. Vamos a ver qué es lambda. Muy bien. Entonces, se hace con el comando random.exponential. Y necesito la escala, que es 1 entre lambda. Ok, entonces lambda es el número de veces que sucede en un periodo. O sea, lambda es el tiempo usual de espera. Entonces, imagínense que lambda es 5. Entonces, usualmente se tiene que esperar 5 minutos para que esto suceda, o 5 años. Entonces, el parámetro que vamos a utilizar beta va a ser 1 entre 5. Muy bien. Vemos aquí que es bastante sencillo. Ok, entonces vamos a producir nosotros números así. Vamos a poner aquí distribución exponencial. Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a poner np.random.exponential. Ahí está. Ok. Y vemos los valores que nos va a aparecer. Nos dice, ok, vas a poner el beta. Ok, es la escala. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a ponerle que la escala es igual a 2. Vamos a ver qué tipo de valores nos da esto. 5, 1. Ok, entonces lo que vamos a ver, si aquí le ponemos un tamaño muy grande, vamos a poner size 1000, vamos a pedirle el 1000. Vean que yo puedo hacer todo esto. Se va a aproximar al 2. Entonces, esto me está diciendo que lo que utiliza
Python sea un poquito diferente. Esta beta de acá, aquí como que nos lo hacen muy confuso. La escala beta es 1 entre lambda, pero este es el tiempo de espera, el beta, es la escala, es cuánto tiempo está tardando. Y entonces este que va a estar acá, 0.5, eso lo que nos está diciendo es cuántas veces, una manera de interpretarlo es cuántas veces sucede por unidad de tiempo. Sé que puede sonar raro, pero vamos a intentar pensarlo así. Imagínense que aquí nos está diciendo que la computadora se rompe en promedio, cada 2 años. Eso significa que cada año se rompe el 0.5%. Es como pensarlo de una manera de amortización. Entonces, aquí más fíjense que si te está hablando de la lambda, se está hablando como de la amortización por periodo. Y este es el tiempo de espera. ¿Ok? Eso está padre. Y lo que también podríamos ver acá es su varianza. Entonces, ok, sí, cada 2 años se rompe, pero ¿y cuál sería, por ejemplo, su desviación estándar? Que sería lo usual. Y aquí vamos a ver que es también 1.7. Entonces, eso nos dice que usualmente se va a romper en los primeros 4 años. ¿Ok? Es muy difícil que dure más de 4 años. Eso está padre, entonces podemos decir cuánto es lo más usualmente que dura mi producto. Pues 4 años. Ok. Lo interesante, todo esto está muy padre, ¿no? Y tú dices, bueno, esto está muy padre y está sacando conclusiones muy locas. Pero, pues, ¿cómo aplico esto a la vida real? Ok, pues de eso se trata, aprender métodos de Machine Learning y de Data Science. Es como yo, con un montón de bases de datos, por ejemplo, de cuánto me duró cada compu, qué hacía la compu, etcétera, lo que puedo hacer es ajustar este tipo de distribuciones, que yo le puedo hacer preguntas muy facilitas y responder preguntas más complejas de mi negocio. Por ejemplo, ¿cuál es la amortización de mis equipos? O cada cuándo tengo que hacer cierta cosa. O cuál es el riesgo de mi portafolio. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer con muchos datos, aprender cómo se comportan utilizando teoría matemática y hacerles preguntas como estas. Pues bueno, espero les haya gustado un poco esta primera clase de simulación con Python y nos vemos en siguientes sesiones.